Audio Jungle. Audio Jungle. La doctora Belén Novoa nos va a hablar sobre trasplante pulmonar en fibrosis pulmonar idiopática, dudas y certezas. Ella es especialista en neumología, graduada en la Universidad Central del Ecuador, con formación en trasplante pulmonar por el Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba, España. Máster en enfermedades pulmonares intersticiales de la Universidad Católica de Murcia. Es médico tratante del Hospital Pablo Arturo Suárez, médico tratante del Hospital Los Andes de Quito y miembro activa de la Sociedad Ecuatoriana de Neumología, CEPAR, Sociedad Europea Respiratoria Europea y ALAT. Adelante, doctora Belén, bienvenida y todos estamos escuchando su conferencia. Ya, ahora sí ya. Perfecto, muy bien. Bueno, pues primero, muchísimas gracias por la invitación a todos los organizadores y a la Sociedad Ecuatoriana de Neumología y a todos los participantes. Agradezco mucho su presencia. El tema que me han dispuesto para conversar el día de hoy es acerca de las certezas y las dudas que tenemos acerca del trasplante pulmonar, precisamente en esta enfermedad de la que hemos abordado el día de hoy ampliamente, la fibrosis pulmonar idiopática. Bueno, pues inicialmente decir que la primera normativa internacional para definir a un candidato a trasplante se escribió en 1998 y posterior a esto el mundo entero ha ido sacando sus propias guías de acuerdo a sus propias experiencias y a la realidad de cada centro, y esto es lo que tenemos hoy, muchísimas guías, mucha información de diferentes países y de diferentes centros trasplantadores. Ya vamos a ver más adelante cómo mucho difiere de la experiencia de cada centro para tomar determinadas decisiones. La fibrosis pulmonar idiopática, hablando de trasplante, pues es una condición progresiva, independientemente del inicio de los antifibróticos. Un enfoque es derivar a todos los pacientes adecuados al momento del diagnóstico. Esto es fundamental, ya vamos a ver durante el resto de nuestra exposición cómo es tan importante ese momento clave en el que el neumólogo identifica esta patología para ya que lo conozcan en el comité de trasplantes. He traído algo de información de la Sociedad Internacional de Trasplantes de Corazón y de Pulmón, y esto es lo que tenemos alrededor del mundo. Pues se han hecho, lo que tenemos ahora de evidencia es hasta el 2018. Ustedes pueden ver cómo se han hecho progresivamente. El porcentaje de trasplantes ha ido variando en el tiempo, pero ha sido una constante, y probablemente en los últimos años, ya en el 2018, hemos tenido ya más pacientes que han ido con enfermedades intersticiales, sobre todo con fibrosis pulmonar idiopática, ganando un poco terreno con respecto a esta técnica de tratamiento. Los trasplantes pulmonares en adultos, esta es un poco de información de la Organización de Trasplantes, la Organización Nacional de Trasplantes de España, y miren cómo los pacientes que se han trasplantado durante estos años hasta el 2018, los trasplantes bipulmonares siguen siendo los de mayor cantidad, siendo el 61% en los adultos y los unipulmonares el 39%. Esto es básicamente importante porque ya veremos que la indicación en esta patología específica pues no varía mucho la indicación de estas dos opciones de trasplante. Se han realizado 3.922 trasplantes hasta el 2018. Esto es un registro que está actualizado a 2021. El trasplante pulmonar de adulto, he traído un poquito acerca de las enfermedades pulmonares intersticiales difusas, que son las que más o menos, las que básicamente vamos a conversar el día de hoy. Pues se han hecho de este tipo de patologías 1.488 trasplantes. Ustedes pueden observar aquí la casuística, son varias los diagnósticos, pero básicamente basados en los hallazgos tomográficos, histopatológicos, no son enfermedades como tal. Ustedes pueden observar aquí la neumonía intersticial usual es la que encabeza la lista de la prevalencia de esta epidemiología. Sin embargo, no la tenemos como fibrosis pulmonar idiopática porque, como hemos conversado durante todas las charlas, este patrón de neumonía intersticial usual pues se puede presentar en algunas otras patologías adicionalmente.
la hipertensión pulmonar y otro tipo de patologías que también están en la lista de este tipo de trasplantes, sumando un porcentaje menor al de las enfermedades pulmonares intersticiales. Ahora, con respecto a la enfermedad pulmonar intersticial difusa, les decía que tenemos algunas indicaciones para el trasplante tanto unipulmonar como bipulmonar con respecto a la supervivencia de estos pacientes. Y es así que se ha hecho un tiempo de seguimiento basado en días y ustedes pueden observar cómo por lo menos hasta el primer año la supervivencia de pacientes que se trasplantaron tanto uno o dos pulmones pues fue más o menos similar. Sin embargo, con el paso de los días, con el paso de los años, pues esto fue marcándose la diferencia a favor la supervivencia del trasplante bipulmonar. Algo más de información acerca de otro tipo de patologías respiratorias que nos atañan, teniendo mucha casuística de trasplantes bipulmonares, sobre todo en los pacientes con hipertensión pulmonar y fibrosis quística. Los trasplantes pulmonares, la supervivencia esta es a 12 meses, entonces más o menos similar, igual dependiendo de la patología que se vaya presentando. Ustedes pueden observar cómo los centros que hacen más trasplante y conforme han pasado más los años de experiencia, pues hemos ganado más en supervivencia de pacientes. En Ecuador, sí me da muchísima pena decir que se inició el programa de trasplante. Tenemos aquí datos de INDOT. El trasplante pulmonar que se hizo en julio del 2018 fue el primer trasplante acá en el Ecuador, en el Hospital Carlos Andrade Marín, y posteriormente se realizó un segundo trasplante pulmonar en 2019. Sin embargo, posterior a la pandemia, esto fue suspendido. Está actualmente el programa de trasplante pulmonar del hospital suspendido hasta nueva orden, entendería yo, por una situación de crisis sanitaria. Entonces, el trasplante pulmonar básicamente es un procedimiento en el que podemos observar el cambio de la calidad de vida de los pacientes. He traído aquí esta imagen que a todos se les debe hacer familiar, este personaje tan conocido en el mundo, cómo cambió su vida. Previo al trasplante, el paciente era una persona dependiente de oxígeno, con mucha limitación para hacer sus actividades de la vida diaria y desenvolverse en su carrera profesional, y pues hoy que ya tiene su trasplante algunos años, tiene una muy buena calidad de vida. Y es básicamente eso, lo que ganamos con el trasplante pulmonar es calidad de vida. Sin embargo, al considerarse que es la última técnica de tratamiento en este tipo de pacientes, pues se la considera también como un tratamiento paliativo más que curativo, ya que nos da tiempo de calidad de estos pacientes. Por la escasez de donantes no es posible la indicación del trasplante únicamente en base a la calidad de vida, sino también vamos a ver qué otros factores intervienen para definir esto. Pero hay que pensar siempre positivo, y este es un pulmón, es uno de los pulmones más bonitos a los que yo asistí en trasplante de pulmón en el tiempo que me formé en este tema. Miren cómo ese pulmón se iba a convertir en la esperanza de vida de un paciente al que ya se le acabó esa esperanza de a poquito. Pero también tenemos algunas otras consideraciones que son bastante importantes. Este es otro caso real del Hospital Reina Sofía de Córdoba. La imagen que ustedes tienen a la izquierda es la imagen del paciente trasplantado. Era un paciente con enfisema. En sus controles bastante bien. El primer control es el de la izquierda, y después a los 2 años es el control que tienen a su lado derecho. Y el pulmón, pues el pulmón derecho ha desaparecido en este paciente, tuvo un cáncer, probablemente secundario a la inmunosupresión. Se modificaron los esquemas de inmunosupresión, sin embargo, el paciente perdió ese pulmón y se mantuvo el resto del tiempo. La supervivencia de él fue posterior a este hallazgo de 6 meses con el tratamiento definitivo que dieron los oncólogos, y el retiro de la inmunosupresión rechazó su otro pulmón.
Ahora, con respecto a esta situación de qué se debe hacer con un paciente que llega a nuestra consulta, pues primero no debe exponerse a un paciente al riesgo de la cirugía de trasplante hasta que no se han agotado todas las demás opciones de tratamiento viables. El reconocimiento de este paciente con respecto a esperanza de vida debe superar el beneficio, debe ser favorable en relación con el tratamiento que ya se haya agotado con el manejo de estos pacientes. ¿Y cuándo es el mejor momento para manejarlos? Pues cuando la enfermedad respiratoria avanzado es progresiva, a pesar del máximo tratamiento médico posible, cuando llegado el punto evolutivo en el que el pronóstico vital ya está afectado y este supera las expectativas de supervivencia ofertadas con el trasplante, tenemos una ventana en la que cada una de estas patologías motivan a un trasplante. ¿Cuándo es el momento óptimo para evaluar este paciente y contemplar la indicación? Es lo que nos corresponde a los neumólogos en realidad. Y entonces el paciente debe contar con un adecuado estado funcional, nutricional, psicológico, para que tengamos una garantía de éxito en el tiempo en el que el paciente va a estar probablemente esperando llegar a este trasplante. Él debe entender el procedimiento, debe someterse a un proceso de selección, esperar el tiempo necesario en lista de espera y su condición física debe mejorar tanto que permita predecir que sí se beneficiará de un trasplante pulmonar. Y entonces así el médico de atención inicial pues armará su equipo multidisciplinar para el manejo del paciente. Este será el protagonista siempre, ya que recordemos que la decisión junto con el equipo trasplantador pues la da definitivamente el paciente, su familia, con un apoyo incondicional porque los cuidados posteriores van a ser fundamentales y contar con los recursos sociales disponibles para que el tratamiento esté y llegue en óptimas condiciones. Los pacientes con fibrosis pulmonar idiopática pues tienen una terapia compleja con un riesgo significativo de morbilidad y mortalidad perioperatorias, teniendo algunas contraindicaciones y comorbilidades que podrían condicionar la decisión de pasar o no al paciente a este paso. ¿Qué consideraciones tenemos con respecto a la elegibilidad para el trasplante? Pues básicamente que tenga una neumopatía crónica en estadio terminal, que el riesgo alto, más del 50% de muerte se presente en esta enfermedad pulmonar en un plazo de 2 años. Si esto no se realiza, pues el paciente fallecería indudablemente. La probabilidad de que más del 80% de supervivencia, como mínimo 90 días tras el trasplante de pulmón, esa certeza nos deben dar la adecuada función del resto de órganos en el paciente, una adecuada condición funcional en el resto de su economía nos dará esa certeza. Y la alta probabilidad, esto hablamos de más del 80% también, de sobrevivir 5 años después del trasplante con una función adecuada del injerto será también una condicionante para considerar a este paciente electivo para el trasplante. Y entonces algunas otras indicaciones, que sea menor de 65 años, en la mayor parte de centros trasplantadores pues tienen esta base de edad y es algo como una indicación generalizada en muchos de los centros, pero ha ido cambiando, se ha ido renovando en centros de gran experiencia. Se han ido modificando pues estos criterios con respecto a la edad, que la clase funcional esté en un nivel 3-4 más o menos y que la esperanza de vida sea menor a 2 años, que haya ausencia de mejoría con el tratamiento médico correcto, gran limitación física, que haya ausencia de otras enfermedades y de contraindicaciones de las que ya hablaremos y que el paciente esté consciente y cumpla adecuadamente toda la terapia, sobre todo la terapia de rehabilitación respiratoria, la terapia farmacológica que indique su neumólogo y sobre todo que comprenda la enfermedad, que tenga un fuerte apoyo familiar, que conozca el riesgo de los trasplantes y que el paciente pues esté dispuesto a hacerse todos los procedimientos diagnósticos que esta preparación amerita. Los criterios clínicos, básicamente basados en la funcionalidad respiratoria, son pacientes que deberán tener todos los estudios de una espirometría, un test de marcha de 6 minutos, un estudio de difusión, ecocardiograma, gamografía,
para determinar también la perfusión de los órganos y ver y definir pues qué tipo de trasplante se va a realizar. ¿En qué momento remitimos al paciente cuando esté acudido a nuestra consulta de neumología con mucha expectativa? Pues lo que nosotros tendremos que hacer es darle la información necesaria, porque estos pacientes generalmente llegan sabiendo que están en lo último de su enfermedad o que es una enfermedad que no se cura, que únicamente con la medicación que tenemos a mano se logra detener un poco su progresión, pero que indefinidamente el paciente no va a poder mantenerse con la misma. La supervivencia durante el tiempo de espera va a depender mucho de la enfermedad subyacente. Ya vamos a hablar específicamente de la fibrosis pulmonar, pero esta evidentemente es muy significativa la disminución comparada con otras patologías como el enfisema. El tiempo de espera también varía mucho dependiendo de la talla del paciente, del grupo sanguíneo, de las medidas torácicas. Aquí en esta presentación ustedes van a encontrar que es un mayor tiempo de espera para grupos A y B. Probablemente esto no sea lo que encuentren en la literatura mundial. ¿Por qué? Porque tenemos diferentes características sanguíneas y el grupo prevalente en nuestra zona, en nuestra región, pues es el grupo 0, tanto positivo como negativo, y en otros países pues sería el grupo A o B. Sin embargo, acá es más tiempo de espera en los pacientes que tienen estos grupos y las medidas torácicas que tendrían que coincidir con pacientes de las mismas características para ser trasplantados. Es aconsejable la remisión precoz, que permite además de esta posibilidad de tolerar un mayor tiempo de espera, de preparación y de la atención de cualquier otra comorbilidad para poder mantener al paciente en óptimas condiciones. Se incluye en lista no solo con los factores pronósticos de la propia enfermedad, sino también con la experiencia de los centros y los criterios específicos de cada uno de ellos, y en base a la expectativa de vida que le va a permitir soportar ese tiempo de espera en el tiempo en el que no se realice, pues, y que no vaya a perder esa posibilidad. Ya veremos más adelante cuando este paciente sale de nuestra lista de espera. Las comorbilidades del receptor, pues aquellas que contraindican la realización del trasplante, excluyendo la posibilidad de ser candidato, o aquellas que no contraindican el trasplante, pero suponen un riesgo añadido y requieren la actuación terapéutica médica, dietética o rehabilitadora, probablemente pondrá un stop a esa indicación de entrada en lista y se reevaluará una vez que esté ya controlada esta comorbilidad. Tenemos algunos estudios. Este es un estudio de Hannover que se hizo en Alemania, donde se comparaban un poco el tiempo en lista de espera y los diferentes resultados de los pacientes que iban a ser trasplantados, tanto de pulmón como de todo el bloque cardiopulmonar. Y entonces ustedes pueden observar aquí como en este tipo de estudio la fibrosis pulmonar como tal, siendo la que encabeza esta lista la fibrosis pulmonar idiopática y la sarcoidosis, tienen un valor bastante importante. Son el 20% de todos los trasplantes y todos los pacientes que están en esta lista de espera corresponden a estas patologías, y de ellos pues el 26% se benefician de un trasplante pulmonar y el resto se beneficiarán de un bloque cardiopulmonar. Todos los análisis de riesgo con respecto a este tipo de pacientes, miren cómo en la fibrosis pulmonar o en las enfermedades intersticiales de este gran grupo de pacientes que estuvo con todos los factores de riesgo y con el análisis de un año en lista, se llegaron a trasplantar 49%, murieron en lista 28% y fueron removidos de la lista el 2%, se mantenían aún a la espera el 21%, pero miren cómo este grupo, que forma casi el 30% de los pacientes, son pacientes que no lograron llegar a trasplantarse. Y entonces los candidatos con otro tipo de patologías como el enfisema
sí tienen un poco más de tiempo probablemente de espera. La fibrosis pulmonar nos ayuda un poco a tener la terapia, ya vamos a ver nueva evidencia con respecto a la terapia antifibrótica en estos casos. Y la fibrosis pulmonar básicamente tiene la mayor probabilidad de morir mientras se espera. El enfisema menor probabilidad, depende mucho del grupo sanguíneo, del país, de la época y de la lista de impacto significativo en la posibilidad de trasplante. Es por esto que inicié con la epidemiología de nuestro país. Hoy en día, con el programa de trasplante pulmonar cerrado en nuestro país, pues estos pacientes pierden de forma significativa la posibilidad de esta última opción. La muerte antes del trasplante se considera como un riesgo mayor, la fibrosis quística, la fibrosis pulmonar, en comparación pues con la hipertensión pulmonar que le sigue después. Las contraindicaciones absolutas que nos van a limitar a que nuestro paciente pueda llegar a este trasplante, pues serán las neoplasias, el deterioro cardíaco hepático renal avanzado e irreversible, ya que esto sugeriría un trasplante combinado y este trasplante combinado indicaría un centro de alta experticia en trasplantes, la cardiopatía isquémica con una mala función ventricular, infecciones extrapulmonares incurables, deformidades importantes de la caja torácica o enfermedades neuromusculares progresivas, que se haya reportado un mal cumplimiento terapéutico, probablemente yo he visto pacientes a los que se ha sometido a un nuevo comité y se los ha retirado de la lista de espera cuando se ha determinado que el paciente, por ejemplo, sigue consumiendo tabaco, sigue fumando. Entonces, esta sí es una indicación importante. Y trastornos psiquiátricos mayores o desarraigo y ausencia de soporte social. Otra de las contraindicaciones relativas, como les decía, la evaluación va a ser un poco individualizada con respecto al centro trasplantador y el tipo de trasplante del que se va a someter el paciente con respecto a la edad. El deterioro físico, una excesiva atrofia muscular, por el riesgo de fracaso a la extubación tras el trasplante, la colonización multiresistente o panresistente, esto sigue siendo una contraindicación relativa porque al hacer un trasplante bipulmonar, pues mejoramos esta opción. Y la ventilación mecánica invasiva previa o la no invasiva domiciliaria, pues ya dependerá de la experticia de cada centro de trasplante para definir si el paciente es candidato o no es candidato. Otra de las contraindicaciones relativas que se puede ir modificando durante el tiempo que está en lista, pues es un índice de masa corporal mayor a 30. Esto también contraindica mucho, ya que disminuirá la posibilidad de éxito del trasplante. Con respecto a la fibrosis pulmonar idiopática, pues he traído aquí este comorbidoma que básicamente nos dice cuáles son las posibilidades de que nuestro paciente con fibrosis pulmonar idiopática muera y se vayan presentando durante el periodo de su enfermedad. Y entonces pueden observar cómo los círculos más grandes son las patologías más frecuentes, pero las que están más cerca de la estrella de en medio, pues son las que más llevan a la posibilidad de muerte de nuestros pacientes. Es así como el manejo tiene que ser multidisciplinario en un paciente con fibrosis pulmonar idiopática, de lo que ya se ha hablado durante este día, para evitar que el resto de órganos se dañen, el resto de órganos modifiquen esa decisión de tener la opción de trasplante. Y entonces llegó el momento de remitir a mi paciente. El 50% o menos de posibilidad de sobrevivir en los 2 o 3 próximos años será la clave para que yo considere que mi paciente debe ser transmitido o remitido ya a un comité de trasplante. Las posibilidades reales de que este paciente sobreviva en la lista va a depender tanto de la actividad trasplantadora de cada centro, de la disponibilidad de donantes, de la enfermedad de base y el tipo de trasplante que se haya definido, ya que es mucho más difícil probablemente conseguir un trasplante bipulmonar que un unipulmonar. Otra consideración importante son las frecuentes infecciones, el número de hospitalizaciones y la gravedad de esta, que el paciente ya requiera oxígeno a las 24 horas, que haya perdido peso o que ya tenga trastornos ventilatorios importantes como hipercapnia, por ejemplo. La opinión del paciente es fundamental, no olvidemos que va a cambiar totalmente su vida, y si el paciente no está dispuesto a utilizar medicación inmunosupresora que tendrá muchísimos efectos adversos por el resto de su vida, pues
ese es el momento en el que se debe conversar con el paciente a la adherencia de su tratamiento, a lo que se le oferta como mejoría de calidad de vida, pero también a lo que se le oferta y a lo que se debe comprometer el paciente. Es fundamental tener ese tipo de conversación con el paciente y con la familia antes de remitirlo. La valoración, básicamente una historia clínica, que es lo que hacemos en nuestras consultas habitualmente, en donde debe estar registrada la edad, el sexo, los antecedentes patológicos, evolución de la enfermedad actual y el estado objetivo de esa visita a la consulta. Los estudios de imagen deben ser recientes y deben estar actualizados tanto los estudios gasométricos como funcionales para que se pueda determinar adecuadamente la progresión de la pérdida funcional de esa persona. Los tratamientos médicos realizados hasta llegar a ese tratamiento actual. Recordemos que son pacientes que muchas veces pasan por muchos médicos hasta llegar al especialista y han recibido un sinnúmero de medicación y un sinnúmero de tratamientos diferentes a la medicina occidental también, que son importantes de evaluar el estado infeccioso del paciente, su función de otros órganos y el mejor conocimiento de esta situación real acorta el tiempo de evaluación intrahospitalaria que se realizará ya cuando esté previo a entrar en una lista de espera. Con respecto a las enfermedades intersticiales, pues se puede remitir al paciente que tiene signos histopatológicos o radiológicos de una neumonía intersticial usual o de una NINE fibrosante con independencia de la función pulmonar. Una vez que vemos este tipo de signos radiológicos o histopatológicos, pues inmediatamente el paciente se considera un paciente con progresión de su enfermedad a pesar del tratamiento y entonces será ya el candidato ideal. Con respecto ya a la función pulmonar, pues que ésta tenga una capacidad vital forzada de menos de 80% y una difusión menos del 40%, ajustada al valor de hemoglobina, ya será también una indicación para remitir al paciente al especialista que va a hacer la evaluación. La disnea o limitación funcional atribuible a la neumopatía también será otra consideración importante, así como la necesidad de la oxigenoterapia. ¿Cuándo incluyo a este paciente? Entonces, una vez pasado este periodo en el que llegó al primer neumólogo, en el que se diagnosticó, se evaluó función pulmonar y todo lo que antes he mencionado, ahora llega a la inclusión en la lista de espera. ¿Cuándo se incluye? Cuando la disminución, a pesar de todo el tratamiento que ha estado utilizando, la disminución de la capacidad vital forzada pues ha sido más del 10% en los últimos 6 meses de seguimiento, cuando ha habido una caída de la difusión de más de 15% igual en los últimos 6 meses, la desaturación es menor a 88%. Recordemos que estos valores son valores tomados a nivel mundial y no precisamente en la altura de Quito. La distancia recorrida, pues menos de 250 metros en el test de marcha de 6 minutos o una disminución de más de 50 metros en un periodo de 6 meses, que haya presencia de hipertensión pulmonar diagnosticada por cateterismo cardíaco y una hospitalización por deterioro respiratorio en el último tiempo o haya habido neumotórax o necesidad de otro tipo de intervenciones médicas hospitalarias. Recordemos, este cuadro probablemente lo hemos visto ya varias veces en las presentaciones anteriores, pero se debe identificar los pacientes que están progresando rápidamente, referirlos temprano. Este enfoque tiene en cuenta los parámetros de función, básicamente, y cuando los pacientes, desde el inicio de los síntomas, pues han cursado de forma lenta o de forma rápida su evolución, cuando el periodo del paciente ha tenido muchas exacerbaciones, ha tenido eventos de descompensaciones o si probablemente ha recibido qué tipo de tratamientos y se han diagnosticado otro tipo de patologías relacionadas con las mismas. Es importante definir estos pacientes para saber cuándo referir a un paciente más temprano que a otro. Perdón que me pasé. Perfecto. Las consideraciones especiales, esta imagen ya se las indiqué, las consideraciones especiales en otro tipo de patologías, no solamente de fibrosis pulmonar idiopática, como vieron en la epidemiología mundial, pues las EPID asociadas a colegenopatías vasculares, por ejemplo, como la esclerodermia, la artritis reumatoidea, presenta factores predictivos específicos para pronósticos limitados con respecto a las patologías para trasplantar.
Es así que en estas enfermedades asociadas a las enfermedades del colágeno, sobre todo, sí tenemos indicaciones importantes de trabajar junto con reumatología para que la enfermedad esté totalmente controlada y el paciente pueda ser un excelente candidato para el trasplante pulmonar. Si no está bien controlada, pues tendremos un fracaso probablemente. Les he traído aquí esta comunicación que presentamos junto con el equipo de España en el Congreso de CEPAR, que fue en Santiago de Compostela. Este fue un estudio que realicé es un estudio retrospectivo que se realizó en base a toda la casuística que tenían en este centro. Las conclusiones básicamente del estudio fue que el tiempo estimado de supervivencia tras el diagnóstico de fibrosis pulmonar fue de 3 años en estos pacientes. El trasplante pulmonar mejoró dicha supervivencia en la mayoría de los casos. El uso de la terapia antifibrótica fue relativamente nueva en relación de cuando estos pacientes empezaron a ser evaluados, porque en este centro, es un centro trasplantador referente de España, se empezó a hacer este tipo de estudios desde 1993. Entonces recordemos que la terapia antifibrótica no es una terapia de mucho tiempo y entonces es así como fue una terapia relativamente nueva, por lo que el número de casos con esta medicación aún fue bajo para lograr estimar una curva de supervivencia de forma significativa. Otra cosa que se analizó con mucha estadística fue que la toma de corticoides previo al trasplante, sea por la causa que fuere, influyó de manera negativa en los resultados del trasplante, tanto en la supervivencia como en el riesgo de infecciones no citomegalovirus y en las complicaciones quirúrgicas posteriores. Y entonces el trasplante en fibrosis pulmonar idiopática se realizó la primera vez en 1983 por Cooper. La supervivencia mayor a 5 años con una muy buena calidad de vida fue lo que inspiró al resto a seguir intentando y a seguir cada vez incrementando la casuística en cada centro trasplantador. La puntuación de la asignación pulmonar se calcula a partir de variables clínicas y fisiológicas como la edad, la enfermedad, la capacidad vital forzada, el test de 6 minutos, la presión de la arteria pulmonar. Estos pacientes se priorizan en la lista. En Estados Unidos y Alemania y en el resto de países constituyen una fundación que se llama el Eurotransplant, que son básicamente los que manejan esta asignación pulmonar. La fibrosis pulmonar idiopática, pues en Estados Unidos está entre el 33.8 y 46% de los procedimientos de trasplante y en España en 2017 se catalogó como el 36% de los pacientes incluidos en lista y el 39% de los realmente receptores al final. Este índice, el índice GAP, es un índice de consideración de trasplante y básicamente es un índice que marca el tiempo, el score en el que la recomendación será de seguir al paciente, de individualizar la evolución y mantenerlo en lista de espera o de incluirlo ya en la lista. Y es así como basados en la edad, en el género en la condición funcional del paciente, lo podemos diferenciar en varios estadios para calcular o predecir el riesgo de mortalidad en el primer año. Y el tipo de trasplante, pues el tipo de trasplante va a ser fundamental, sobre todo en esta patología. Históricamente el electivo en fibrosis pulmonar idiopática es del unilateral. La experiencia de cada grupo va a ser lo fundamental, así como la edad del receptor, la diferencia de la perfusión entre ambos pulmones cuando se hace la gamografía, la existencia o no de comorbilidades y sobre todo la hipertensión pulmonar que implica un mayor riesgo de mortalidad. El tipo de trasplante unilateral puede beneficiar a 2 receptores y esto es importantísimo por el tiempo en espera de esta patología. El número de pacientes de lista supera el número de órganos disponibles y es por esto la importancia de acelerar este proceso y menorar el tiempo en espera. Hay menos complicaciones perioperatorias debido a la mayor sencillez de este procedimiento. Y el bilateral, en contraposición, pues la supervivencia a largo plazo es mayor debido a una mayor reserva funcional y se evitan posibles complicaciones en el pulmón nativo como infecciones y neoplasias. Es por eso que a pesar del unilateral tener un montón de indicaciones de beneficio en estos pacientes, pues el bilateral sí modifica rotundamente la supervivencia a lo largo de los años.
No se pueden establecer recomendaciones generales, ya que la mayoría de los datos pues, se basan en datos retrospectivos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta. Ahora, con respecto a la función, ay, perdón, a la evaluación funcional, pues la función pulmonar máxima alcanzada tras un trasplante bilateral es independiente de la enfermedad subyacente porque tenemos dos pulmones totalmente nuevos. Se debe hacer un control a los 3 meses de función pulmonar con espirometría en receptores bilaterales. Esta puede ser superior al 80% del predicho y alcanzar hasta el 100% después de los 6 a 12 meses de trasplantado. En los receptores de trasplantes unilaterales, esta función pulmonar se logra estabilizar al tercer mes porque hay menos trauma quirúrgico y entonces el paciente logra alcanzar esta adecuada función pulmonar. Esta llega a ser de su máximo valor dependiendo de las características del pulmón residual en los pacientes receptores unilaterales. En los destinatarios afectados por enfermedades intersticiales, el pulmón residual tiende a colapsar y se convertirá en un pulmón que probablemente no aporte mucho a ese paciente. Esta es una tomografía en la que podemos ver un pulmón trasplantado de forma unilateral y el otro pulmón con la enfermedad de base pues colapsando y ya no aportando nada para nuestro paciente. La supervivencia después del trasplante de pulmón es peor que la de otros órganos sólidos y esto se debe al rechazo crónico. La supervivencia media de estos pacientes que sobreviven al primer año es de 8.1 años y la media de supervivencia post-trasplante es menor en los grupos diagnósticos como la fibrosis quística y la EPOC. Hoy se ha visto que fibrosis pulmonar ya se posiciona en este grupo de pacientes que viven un poquito más, pero aún EPOC y fibrosis quística por la juventud de los pacientes probablemente sigue siendo un poco mejor con respecto a la media de supervivencia. La disfunción temprana del injerto y las infecciones no citomegalovirus son las principales causas de muerte durante el primer año. El desarrollo de neoplasias malignas pues se vuelve relevante después del primer año y es lo que hay que seguir con estudios tanto de imagen como del resto de órganos, porque recordemos que la inmunosupresión pues no solamente va a alterar o a trabajar en el pulmón. Esta supervivencia media de 6 años básicamente está dividida según estudios en el 80% en el primer año, el 64% en el tercer año, 54% en el quinto año y 32% en el 10º año. Esa es la expectativa mundial con respecto a porcentajes con los pacientes de trasplante pulmonar. Y entonces los objetivos del seguimiento post-trasplante básicamente va a ser mantener el grado óptimo de inmunosupresión, lidiar con los múltiples efectos adversos de los medicamentos inmunosupresores, diagnosticar y tratar complicaciones posteriores al trasplante lo antes posible, mantener una adecuada control, seguimiento de la función pulmonar, básicamente una espirometría calculando la media de los dos últimos mejores valores consecutivos para establecerse y recalcularse periódicamente, siendo así que el deterioro del volumen expiratorio forzado en el primer segundo sí puede indicar rechazo agudo o crónico, infecciones o hiperinsuflación del pulmón nativo. Una disminución de más del 10% nos debe alertar y si este deterioro de la función pulmonar ya se confirma, pues hay que monitorizar el estado del injerto con radiología de tórax, fibrobroncoscopía para realizar lavado broncoalveolar e incluso biopsias transbronquiales. Algunos de los efectos de la medicación inmunosupresora, tenemos a los corticosteroides, a los antimetabolitos como el micofenolato y la satioprina, los calcineuríticos como la ciclosporina y el tacrolimus, y el everolimus y la rapamicina, que también son una opción en el trasplante pulmonar, con los efectos secundarios pues conocidos en el resto de patologías que ya hemos conversado el día de hoy. En FPI, el tratamiento ha ido evolucionando con el paso del tiempo y básicamente hoy contamos en nuestro país con la presencia de pirfenidona y nintedanib. Son los dos fármacos que básicamente nos ayudan a mantener la función pulmonar lo más estable posible. Sin embargo, hay que recordar que a pesar de que se siguen haciendo muchos estudios para identificar el sitio exacto donde trabajar y donde atacar a la progresión de la fibrosis pulmonar,
Todos estos estudios están aún en fases de investigación con diferentes sitios de acción. Lo que tenemos hoy, como les digo, es la pirfenidona y el nintedanib. Sin embargo, todos estos fármacos, los que tenemos a la mano y los que se vienen posteriormente hasta ahora en estudios de fase 2, fase 3, pues lo que hacen es progresar de forma lenta la enfermedad, pero ninguno de ellos nos ha dado aún la certeza absoluta de una curación en este tipo de patologías. Al 2021, los dos fármacos antifibróticos ralentizan la tasa de deterioro de la función pulmonar, pero a pesar de este tratamiento, el curso habitual de la afección progresa inexorablemente a una etapa terminal de insuficiencia respiratoria, hipertensión pulmonar secundaria y muerte. La llegada de la medicación antifibrótica plantea básicamente tres desafíos: que la respuesta individual de estos fármacos es imposible de predecir en cada paciente. Pueden pasar al menos entre 6 a 12 meses antes de que la eficacia pueda determinarse mediante las pruebas seriadas de función pulmonar. Esta imprevisibilidad del comportamiento de la FPI significa también una atenuación inicial de la disminución de función pulmonar, y esto no es una garantía de una estabilidad permanente del paciente. Las consecuencias del uso de estos fármacos retrasan la derivación del paciente trasplantado, del paciente a trasplantarse, y estos pueden perder elegibilidad, sobre todo basados en los criterios de edad. Una derivación temprana para trasplante se debería considerar la evaluación incluso en aquellos pacientes con progresión mínima de la enfermedad, ya que consideremos que el tiempo pues avanza inexorablemente. El segundo desafío, pues, es que al atenuar la actividad de los fibroblastos, potencialmente se podrían dañar la herida y la anastomosis de los injertos. Pues básicamente se han planteado esto en varios estudios a nivel mundial, con el miedo de que la pirfenidona y el nintedanib en los pacientes que se encuentran en lista de espera puedan afectar también a la progresión de este paciente al éxito del trasplante de este paciente. Se han hecho varios estudios, aquí he traído tres de los cuales el uno, el más grande, nos dice que 62 pacientes fueron incluidos, 30 de los cuales recibieron un antifibrótico antes del trasplante. La mortalidad a los 30 días o a los 12 meses no difirió entre los que recibieron antifibróticos y entre los que no lo habían hecho. En otro estudio, 18 pacientes tratados con pirfenidona hasta el momento del trasplante no mostraron aumento de la dehiscencia de las vías respiratorias o herida deteriorada en comparación con los controles. Y un estudio mucho más pequeño con nintedanib tampoco mostró mayor riesgo de hemorragia post-trasplante, tomando en cuenta que el nintedanib, dentro de sus efectos adversos, pues está como precaución principal evitarlo antes de realizar cirugías mayores. Entonces, la práctica aceptada ahora es continuar con la terapia antifibrótica hasta el momento del trasplante. La interrupción de esta terapia en la lista de trasplantes podría acelerar la enfermedad y hacer que el paciente en el momento de la lista, pues, o fallezca o su condición ya no sea la más adecuada y tenga que salir de la lista de espera. Y el tercer desafío es que no existe un consenso para el uso de antifibróticos después del trasplante. Sin embargo, dada la frecuencia del trasplante unipulmonar para fibrosis pulmonar idiopática, se debería continuar tratando el pulmón nativo, y esto sí nos da un beneficio potencial. El efecto de los antifibróticos sobre el desarrollo de la disfunción crónica del injerto pulmonar aún es desconocido, pero sí podría haber una atenuación en el síndrome del aloinjerto restrictivo y del síndrome de bronquiolitis obliterante. Sin embargo, estos estudios todavía están en fase experimental. El resultado de estos ensayos, cuando ya se tenga el resultado, pues podría alterar la práctica actual en favor de continuar con el antifibrótico como terapia post-trasplante. Las recomendaciones básicamente es no interrumpir el tratamiento antifibrótico antes del trasplante. No hay una evidencia que justifique el tratamiento con corticosteroides en la fibrosis pulmonar idiopática, a menos que se trate de una exacerbación aguda o tratamiento de algunos síntomas difíciles como la tos, por ejemplo. Los pacientes con miopatía, insuficiencia respiratoria terminal, uso de corticosteroides tienen una mayor necesidad de ventilación mecánica prolongada y peor pronóstico inmediato. La inmovilización de estos pacientes es un factor de riesgo, por tanto, la evaluación adecuada por el equipo de rehabilitación puede mejorar la función muscular antes del trasplante y mejorar significativamente la condición post-trasplante.
¿Cuándo retiro a mi paciente de la lista de espera? Pues cuando las circunstancias clínicas han cambiado, a pesar de una vigilancia continua, no es una determinación estática, sino más bien un proceso continuo de evaluación eh, muy exhaustiva por el neumólogo. Esta retirada de la lista pues, puede ser transitoria o permanente. Las circunstancias se han modificado en relación al riesgo-beneficio global del paciente. Esto considerará un retiro permanente, pero si es predecible que el resultado del trasplante va a ser malo o fútil, su uso no constituye un empleo adecuado del recurso valioso como es el trasplante con esta falta importante de órganos a trasplantarse, pues será una condicionante para retirar de forma permanente al paciente. La retirada transitoria o definitiva son malas noticias para el paciente. Básicamente esto se considera cuando hay cambios de peso o estados de rehabilitación alterados, cuando un nuevo patógeno virulento se ha colonizado en la vía aérea del paciente sin respuesta al tratamiento, o falta del cumplimiento, la ambivalencia del paciente respecto al trasplante. Hoy sí quiero, mañana ya no porque tengo miedo. Esto sí es una condicionante para la retirada. O una respuesta al tratamiento médico que mejore el estado de la calidad de vida y que pueda modificar la ecuación riesgo-beneficio y desaconsejar el trasplante en ese momento, será una buena noticia de retirada de lista de espera, que nos ha pasado en nuestros pacientes cuando se realizaba la lista de espera, cuando se realizaba la evaluación en el Hospital Carlos Andrade Marín. Muchos de los pacientes que fueron tratados por los neumólogos de dicho hospital y ya formaron parte del programa de rehabilitación respiratoria, mejoraron considerablemente su condición y pues fueron removidos de forma transitoria de la lista de espera. Los criterios de distribución del trasplante, pues clínicos, los pacientes que serán priorizados son los pacientes menores de 60 años en situación de riesgo vital, y el trasplante electivo quedará para el resto de pacientes en lista de espera. La prioridad en este grupo tendrá un carácter interno en cada equipo trasplantador. Lo mejor para un eventual candidato a trasplante pulmonar es que el neumólogo o el médico a cargo considere esta técnica a tiempo, para no llegar tarde por lo frustrante que es para todos esta situación. Yo les agradezco mucho por su atención, por acompañarnos hasta el final, y pues estoy lista para cualquier duda o pregunta. Agradecerle a la doctora Novoa por su brillante exposición, y sí tenemos preguntas, doctora. Tenemos una que dice, ¿cómo está la lista de espera en el Ecuador con respecto al trasplante? Como les decía, una vez que, perdón, déjenme solo, ¿ya no están viendo mi pantalla? No, ya no se le ve. Ya, perfecto. Como les decía, posterior a la pandemia, el INDOT decidió suspender el programa de trasplante pulmonar en nuestro país, y es así que ya no se ha vuelto a tener una lista de espera activa. Al no tener programa activo, pues esa lista de espera también se ha cerrado porque no hay un programa que lo avale. Entonces tenemos muchísimos pacientes que probablemente están a la espera de que se reaperture el programa. Sin embargo, se han parado, no hay en lista de espera en este momento ninguno de los pacientes que lo amerita. Otra pregunta. Con respecto a la rehabilitación pulmonar, que es un pilar fundamental en el pre y post trasplante, ¿qué tiempo se considera como mínimo necesario para considerarlo efectivo para el trasplante, para trasplantar al paciente? Bueno, como habíamos conversado en exposiciones anteriores, el tiempo necesario para una rehabilitación efectiva es por lo menos las 12 semanas de las que nos hablaba la licenciada Espinosa en una exposición anterior. Sin embargo, el paciente, dependiendo de la condición funcional y tanto de la condición clínica en general, pues dependerá mucho. Estos pacientes son pacientes que están todo el tiempo en un programa de rehabilitación respiratoria. Probablemente durante la lista de espera, lo ideal es que el paciente no salga del programa de rehabilitación para que mantenga esa condición funcional adecuada, y si ya se ven modificaciones a las 8 semanas de iniciado el programa de rehabilitación, igual que otro paciente,
pues se consideran los parámetros de función pulmonar y se decide modificar de la lista de espera o mantenerlo en la lista de espera, pero más o menos ese es el tiempo, igual que en cualquier otra patología. Audio Jungle. Audio Jungle.